La Filocalia, Padres del Desierto, Evagrio el monje. Primer audio. Evagrio, este hombre sabio e insigne que floreció alrededor del año 380, fue promovido por el gran Basilio a la dignidad de lector y por el hermano de éste, Gregorio de Nisa, fue ordenado diácono. Fue instruido en las sagradas palabras por Gregorio el teólogo. Por éste fue incluso nombrado archidiácono. Cuando le fuera encargada la iglesia de Constantinopla, según Icéforo Calisto, libro 11, capítulo 42. A continuación, abandonadas las cosas del mundo, abrazó la vida monástica. Siendo realmente sutil al entender y habilísimo en exponer lo que entendía, Evagrio ha dejado muchos y variados escritos. De entre los mismos han sido elegidos para este libro, La Filocalia, el presente discurso a los esicastas y sus capítulos sobre el discernimiento de las pasiones y de los pensamientos, en cuanto que son textos muy oportunos y de gran aplicación. Las noticias a propósito de Evagrio nos fueron proporcionadas especialmente por Palladio en la Historia Lausíaca. Su nacimiento se sitúa alrededor del año 345 en Íbora, en el Ponto, tal como nos lo dice Nicodemo, fue promovido a lector y luego a diácono. Bastante tentado por la vida mundana, en momento de serio peligro para su castidad, mientras estaba en Constantinopla, a continuación de un sueño premonitorio, partió para Jerusalén. Allí vivió por un breve período en la casa de Melania la anciana, ilustre dama romana, quien había convocado a su alrededor en el Monte de los Olivos una comunidad monástica. Durante su estancia allí, muchas dudas asaltaron a Evagrio con respecto a su decisión de abandonar el mundo, pero apoyado por Melania y tomando como una nueva señal divina una enfermedad que lo aquejara, partió a Egipto poco después. Se estableció primeramente y por 2 años en el desierto de Nitria y luego en las celdas, donde vivió hasta su muerte, que sobrevino aproximadamente en el año 399. Profundamente convencido respecto del valor de la austera vida monástica en el desierto, Evagrio la conoció y la vivió acudiendo a las fuentes, manteniéndose en frecuente contacto con Macario el Grande, iniciador de la vida monástica en el desierto de Escete, conociendo también al otro padre Macario. El ambiente en el cual Evagrio vivió hasta su muerte, su vida monástica contrastó, por cierto, con la estructura intelectual de la cual estaba dotado y con su gran cultura. No por ello dejó de sentir una profunda admiración por la sabiduría práctica de esos santos ancianos, frecuentemente y provenientes de familias campesinas pobres. Y más aún, además de vivir esta vida del desierto, llegó a ser un teórico de la misma. Seguidor de Orígenes, terminó lamentablemente por extremizar justamente las teorías más discutibles de su maestro. Esto echó una sombra sobre su figura a tal punto que muchos de sus escritos nos fueron transmitidos al amparo de algún gran nombre de ortodoxia más afirmada. El nombre de Evagrio fue envuelto en la condena del origenismo y, por lo tanto, condenado por el Concilio de Constantinopla III de 680-681, por el Concilio Niceno II de 787 y por el Concilio de Constantinopla IV 869-870. 1.
a propósito del discernimiento de las pasiones y de los pensamientos. Entre los demonios que se oponen a la práctica de las virtudes, los primeros que adoptan una actitud de guerra son aquellos que ostentan las pasiones por el buen comer, los que nos insinúan el amor por el dinero y los que nos estimulan a buscar la gloria que proviene de los hombres. Todos los demás vienen detrás de estos y reciben a los que han sido heridos por ellos. Efectivamente, es poco probable que se caiga en manos del espíritu de la fornicación si no se cayó antes por gula. Y no hay quien, habiendo sido turbado por la ira, no se haya previamente encendido por los placeres de la buena mesa, por las riquezas o por la gloria. Y no hay modo de huir del demonio de la tristeza si no se soporta la privación de todas estas cosas. Así como nadie puede huir del orgullo, primera camada del diablo, si no se ha erradicado antes la raíz de todos los males, que es el amor por el dinero, si es verdad, como dice Salomón, que la indigencia hace al hombre humilde. Proverbios 10:4. En breve, no sucede que el hombre tropiece con el demonio si antes no ha sido herido por esos tres males principales. Y también delante del Salvador, el diablo antepuso estos tres pensamientos. Primeramente, exhortándolo a convertir las piedras en panes. Luego, prometiéndole el mundo si se postraba a sus pies adorándolo. Y como tercera cosa, lo tienta con la posibilidad de que la gloria lo cubriría si, cayendo de las almenas del templo, los ángeles lo recogen y lo salvan como hijo de Dios que es. Pero nuestro Señor, mostrándose superior a todo esto, ordenó al diablo que se alejara de él, enseñándonos así que no es posible rechazar al diablo si no se desprecian estos tres pensamientos. Todos los pensamientos demoníacos introducen en el alma conceptos relativos a objetos sensibles, y el intelecto, compenetrándose de ellos, imprime en sí mismo las formas de esos objetos. El alma reconoce entonces al demonio que se asocia al objeto mismo. Por ejemplo, si en mi mente se presenta la fisionomía de quien me ha agraviado u ofendido, es evidente que surgirán en mí pensamientos de rencor. Si surgiera el recuerdo de las riquezas o de la gloria, recordaré claramente por el objeto cuál es el motivo de mi angustia. Lo mismo sucede con los otros pensamientos. Por el objeto descubrirás quién es el que viene a insinuarlos. Sin embargo, no quiero decir que todo recuerdo de tales objetos provenga de los demonios, porque es el intelecto mismo, accionado por el hombre, el que produce las imágenes de los acontecimientos. Provienen de los demonios aquellos recuerdos que suscitan la ira o la concupiscencia contra natura. Con motivo de la turbación que causan estas potencias, el intelecto, mediante el pensamiento, comete adulterios y se embarca en guerras porque no puede acoger la imagen de Dios, su legislador. En efecto, esa luminosidad se manifiesta al principio fundamental del alma en el tiempo de la plegaria, en la medida en que ésta se despoje de los conceptos relativos a los objetos. El hombre no puede rechazar los recuerdos pasionales si no presta atención a la concupiscencia y a la cólera, disipando a la primera con ayunos, velando y durmiendo en el suelo, y calmando a la segunda con actos de soportación, de paciencia, de perdón y de misericordia.
De las pasiones antedichas surgen casi todos los pensamientos demoníacos que empujan al intelecto a la ruina y a la perdición. Pero es imposible superar estas pasiones si no se desprecian totalmente los manjares, las riquezas y la gloria, y aun el propio cuerpo, con motivo de aquellos pensamientos que tan a menudo lo flagelan. Es absolutamente necesario, pues, imitar a aquellos que se encuentran en el mar en peligro y que echan por la borda los aparejos a causa de la violencia de los vientos y de las olas. Pero llegados a este punto, debemos guardarnos de desprendernos de los aparejos para ser mirados por los hombres, o habremos ya recibido nuestra merced, ya que otro naufragio más terrible que el primero nos afligirá, y entonces soplará el viento contrario, el del demonio de la vanagloria. Por tanto, también el Señor nuestro de los Evangelios, impulsando a nuestro intelecto, que es el capitán del barco, nos dice: «Mirad, no hagáis vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos, de otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos». Mateo 6:1. Y dice además: «Y cuando recéis, no seáis como los hipócritas, porque ellos gustan de orar en las sinagogas y en los cantones de las calles, de pie, para ser vistos por los hombres. Por cierto os digo que ya tienen su pago». Mateo 6:5-16. Pero en este punto debemos prestar atención al médico de las almas y observar cómo él cura la cólera con la limosna y con la oración purifica el intelecto, y aún más, diseca con el ayuno la concupiscencia. De este modo surge el nuevo Adán, quien se renueva a imagen de aquel que lo ha creado, en el cual no existe, con motivo de la impasibilidad, ni macho ni hembra, y basados en la única fe, ni griego ni judío, ni circunciso ni incircunciso, ni bárbaro ni escita, ni esclavo ni liberto, sino que todo está en Cristo. II. Los sueños. Debemos indagar cómo los demonios informan y configuran el principio fundamental de nuestra alma en las fantasías que nos acechan en el sueño. Esto le sucede al intelecto ya sea cuando ve con los ojos o cuando oye con los oídos o con cualquier percepción. A veces nos llegan por medio de la memoria que informa al principio fundamental del alma, moviendo lo que ha recibido mediante el cuerpo. Me parece, pues, que los demonios informan al principio fundamental de nuestra alma, moviéndonos la memoria, pues el órgano es, en ese momento, mantenido inactivo por el sueño. Debemos saber cómo se produce ese movimiento de la memoria. ¿Será acaso por medio de las pasiones? Esto es evidente, pues el que es puro y está libre de pasiones no pasa por cosas similares. Sin embargo, existe un movimiento de la memoria producido simplemente por nosotros mismos o bien por las santas potencias, en el cual encontramos a los santos y somos sus comensales. Pero debemos prestar atención. Esas imágenes que el alma recibe conjuntamente con el cuerpo serán luego movidas por la memoria sin el cuerpo. Esto está claro por el hecho de que a menudo pasamos por esto durante el sueño, mientras que el cuerpo está inmóvil. Pues puede suceder que nos acordemos del agua, ya sea que tengamos sed o no. Y así sucede que nos acordamos del oro, ya sea con codicia o sin ella. Y lo mismo sucede con el resto. Sin embargo,
el hecho de que encontremos dichas diferencias entre las variadas fantasías es un indicio de su artificiosidad. Y aún más, debemos saber que los demonios se sirven también de objetos externos para suscitar sus fantasías. Por ejemplo, el sonido de las olas para alguien que se dedique a la navegación. Nuestra irascibilidad, cuando se mueve contra natura, coopera en mucho con los objetivos que los demonios se prefijan, tornándose así utilísima para cualquiera de sus engaños. Por tanto, estos no se hacen rogar para accionarla de día o de noche, y cuando la ven contenida por la humildad, enseguida la liberan con buenos pretextos, y así, tornándose violenta, ésta sirve a sus pensamientos bestiales. Es necesario, pues, no excitarla con ningún objeto, ni justo ni injusto, evitando poner en mano de quien nos sugestiona un arma funesta, como sé que muchos hacen, aferrándose más de lo necesario a fútiles pretextos. Por cierto, dime, ¿por qué eres tan combativo? ¿No has despreciado ya manjares, riquezas y gloria? ¿Por qué crías a un perro si has manifestado no poseer nada? Si éste ladra y se echa sobre la gente, es claro que es porque uno tiene algo y quiere defenderlo. Y estoy bien seguro de que un hombre así está alejado de la oración pura, porque sé que la irascibilidad destruye esta oración. Y me asombra que olvides también a los santos, mientras David grita: «Cesa en tu ira y deja la cólera», Salmo 36:8. Y el Eclesiastés recomienda: «Aleja la cólera de tu corazón y quita la maldad de tu carne», 11:10. Mientras el apóstol nos ordena elevar en todo momento y lugar manos puras, sin iras ni disputas. Primera de Timoteo 2:8. ¿Y por qué no aprendemos de la antigua y misteriosa costumbre de echar fuera de casa a los perros en el tiempo de oración? Ella nos demuestra alegóricamente cómo no debe existir cólera en el que reza. Y también se ha dicho: hay cólera de dragones en su vino, Deuteronomio 32:33, y sin embargo los nazireos se abstienen de tomar vino. En cuanto al deber de no preocuparse por los trajes o manjares, considero superfluo escribir con respecto a esto, ya que el Salvador mismo lo prohíbe en los Evangelios. No os preocupéis por vuestra vida, por lo que comeréis, por lo que tomaréis o por lo que vestiréis. Esto concierne a los gentiles y a los incrédulos, a los que rechazan la providencia del soberano y reniegan del Creador, pero es cosa totalmente ajena a aquellos cristianos que han creído que 2 pajarillos que se venden por un cuarto están bajo el gobierno de los santos ángeles. Pero los demonios tienen también esta otra costumbre. Después de acosarnos con pensamientos impuros, nos infunden alguna preocupación a fin de que Jesús se retire debido al caudal de ideas que acuden a nuestra mente, y su palabra se torne infructuosa, sofocada por pensamientos de preocupación. Pero una vez que los hayamos depuesto y habiendo depositado toda nuestra confianza en el Señor, conformándonos con las cosas que tenemos y pobres en cuanto a nuestro estilo de vida y por la ropa que nos cubre, despojaremos cada día a los padres de la vanagloria. Si alguno se sintiere indecoroso por tener un traje pobre, que dirija su mirada a San Pablo, quien esperó la corona de la justicia en el frío y en la desnudez, 2 de Corintios 11:27, puesto que el apóstol ha llamado a este mundo teatro y estadio.
vemos cómo es posible que uno, acompañado por pensamientos de preocupación, corra hacia el premio de la suprema llamada de Dios, Filipenses 3:14, o luche contra los principados, las potencias, los dominadores cósmicos de las tinieblas de este siglo, Efesios 6:12, aún entrenado en las observaciones de las realidades sensibles, no sé cómo esto es posible. Está claro que el que viste la túnica se encontrará impedido de avanzar y arrastrado aquí y allá, como el intelecto lo es por los pensamientos cargados de preocupaciones. Si creemos en la palabra que dice que el intelecto debe estar constantemente atento a su tesoro. Se ha dicho en efecto, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. En cuanto a los pensamientos, algunos de ellos se paran y otros son separados. Es decir, los malos separan a los buenos y, a su vez, los malos son separados por los buenos. Por tanto, el Espíritu Santo atiende al primer pensamiento que nos acude y en base a éste nos juzga o nos recibe. Quiere decir esto: tengo un pensamiento de hospitalidad y seguramente lo tengo hacia el Señor, pero como se acerca el tentador, mi pensamiento es separado porque éste me sugiere brindar hospitalidad por amor a la gloria. Y más aún, tengo un pensamiento de hospitalidad, pero para ser visto por los hombres. Y sin embargo, este mal pensamiento puede ser rescindido al acudir un pensamiento mejor, el de pensar que es mejor dirigir la virtud hacia el Señor e inducirnos a no hacer estas cosas por los hombres. Después de mucha observación, hemos conocido cuál es la diferencia entre los pensamientos provenientes de los ángeles, los provenientes de los hombres y los que provienen de los demonios. Los primeros, los angélicos, observan las varias naturalezas de las cosas y descubren las razones espirituales. Por ejemplo, la razón por la cual el oro fuera creado, esto es, para ser distribuido en las zonas inferiores de la tierra mezclado con la arena y ser encontrado con mucho trabajo y fatiga. Y luego vemos cómo, una vez encontrado, es lavado con agua, pasado por el fuego, entregado a las manos de los artesanos, los cuales harán el candelabro de la tienda, el altar, los incensarios y las copas, en las cuales ahora no bebe más, por gracia de nuestro Señor, el rey de Babilonia. Por estos misterios arde el corazón de Cleofás, pero el pensamiento que nos surge por obra de los demonios no sabe ni comprende todo esto, sino que nos sugiere descaradamente el afán por la posesión del oro sensible, indicándonos todo el placer y la gloria que nos colmarán al tenerlo. En cuanto al pensamiento que proviene del hombre, él mismo no busca la posesión del oro ni se preocupa por entender su significado simbólico, sino que nos introduce en la mente su forma desnuda, sin pasión ni codicia por poseerlo. Lo que decimos del oro es válido también para las otras cosas, cuando este pensamiento es místicamente ejercido según esa regla. Hay un demonio, denominado vagabundo, que se presenta a los hermanos sobre todo durante el transcurrir del día. Este pasea nuestro intelecto de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y de casa en casa. El intelecto entabla al principio simples diálogos. Luego se entretiene por más tiempo con algún conocido y corrompe el estado interior de los que encuentra. Y luego, poco a poco, se va olvidando de su conocimiento de Dios, de las virtudes y de su propia profesión. Es pues necesario que el solitario observe de dónde viene este demonio y a dónde éste quiere llegar.
No es por casualidad que este demonio da todas estas vueltas, lo hace para corromper el estado interior del solitario. De este modo el intelecto, enardecido por estas cosas, ebrio por todos los encuentros, inmediatamente se tropieza con el demonio de la fornicación o de la ira o de la tristeza, sentimientos que masivamente destruyen el resplandor del estado interior. Pero nosotros, si realmente nos proponemos reconocer la astucia de este demonio, no debemos apresurarnos a gritar en contra de él, ni a meditar sobre lo sucedido, contando cómo éste realiza estos encuentros en nuestros pensamientos y de qué manera va empujando el intelecto hacia la muerte. No soportando ser observado en su actuar, el demonio huirá de nosotros y nada podremos saber de lo que queríamos aprender. Más bien, deberemos permitir que por 1 o 2 días actúe a fondo. Así podremos aprender bien sus maquinaciones y lo haremos fluir enfrentándolo con nuestras propias palabras. Y sucede que, cuando nos sentimos tentados, el intelecto está turbio y le resulta difícil ver lo que está sucediendo. Debemos, pues, actuar cuando el demonio se ha ido de la siguiente manera. Siéntate y trae a tu memoria lo sucedido. ¿Por dónde ha empezado todo? ¿Dónde has ido y en qué lugar te sentiste atraído por el espíritu de la fornicación, de la tristeza o de la ira? Y nuevamente recapitula lo sucedido. Examina todo muy bien y confíalo a tu memoria. Así podrás enfrentar al demonio cuando se acerque. Observa atentamente el escondrijo donde él pretende llevarte y no lo sigas. Y si incluso quieres enfurecerlo, enfréntalo una y otra vez hablándole directamente. Se sentirá muy molesto, ya que no tolera ser avergonzado. Como demostración de que has sabido hablarle como es debido, verás que ese pensamiento que te acechaba te abandonó por completo. Es imposible que permanezca si es abiertamente enfrentado. Una vez que has vencido al demonio, seguirá una profunda somnolencia, una especie de estado de muerte, con una gran pesadez en los párpados, continuados bostezos y un gran peso en las espaldas. Pero el Espíritu Santo hará que todo esto se desvanezca luego de una intensa plegaria. El odio contra los demonios nos ayuda mucho a conseguir la salvación y es conveniente para la práctica de la virtud. Pero nosotros no estamos en condiciones de cultivarlo por nosotros mismos como un brote cualquiera, ya que los espíritus amantes del placer lo destruyen y lo conducen a ese amor habitual, este amor, o más bien, esta gangrena difícil de curar, es curada por el médico de las almas abandonándonos a una prueba. Efectivamente, permite que padezcamos de día o de noche una situación horrorosa para el alma, de tal modo que ella retorna a su odio original, aprendiendo a decir lo que David dijo al Señor: de un odio perfecto los odié, se han convertido en enemigos para mí. Salmo 138, 22. Pues el que no peca con sus actos ni con sus pensamientos, odia con un odio perfecto, lo cual es índice de una máxima primitiva impasibilidad. ¿Y qué decir de ese demonio que deja el alma insensible? Siento temor de escribir al respecto. ¿No es increíble cómo el alma, cuando se encuentra con este demonio, sale de su estado interior, se despoja del temor de Dios y de toda piedad, no considera más al pecado como un pecado, ni actúa con responsabilidad recordando al castigo y al juicio eterno como una cosa de nada,
y verdaderamente se mofa del terremoto del fuego. Reconoce a Dios, por cierto, pero no reconoce su mandamiento. Golpeas tu pecho porque ves al alma moverse hacia el pecado, pero ella no percibe nada. Tratas de convencerla con las Escrituras, mas ella no te escucha porque está obtusa. La enfrentas con la vergüenza de los hombres, pero no te atiende ni te entiende, como si fuera un cerdo que ha cerrado los ojos y se dirige hacia su recinto. A este demonio nos llevan los persistentes pensamientos de vanagloria. Y se ha dicho de él que si aquellos días no hubieran sido abreviados, ninguna carne se hubiera salvado. Mateo 24:22. Esto sucede a aquellos que raramente frecuentan a sus hermanos. El motivo es evidente. Este demonio, frente a las desgracias de los demás, es decir, las de aquellos que han sido acometidos por las enfermedades o que tienen la desgracia de estar presos o encuentran una muerte imprevista, huyen enseguida porque no bien el alma se ha conmovido y se llena de compasión, se disipa el endurecimiento producido por el demonio. Pero esta posibilidad no la tenemos a causa de la soledad en que vivimos o de la rara presencia cercana a nosotros de personas que sufren. Es justamente para que podamos huir de este demonio que el Señor nos recomienda en los Evangelios, que visitemos a los enfermos y a los que están en la cárcel. Estaba enfermo y me visitasteis. Mateo 25:36 nos dice. Pero debemos tener presente esto. Si algún solitario, habiéndose tropezado con este demonio, no ha aceptado todavía pensamientos impuros, ni ha abandonado su casa entregándose a la acedia, éste ha recibido la tolerancia y la templanza que han bajado de los cielos y lo han bendecido por tal impasibilidad. En cuanto a aquellos que han hecho suya la profesión de ejercitar la piedad y eligen vivir junto a los mundanos, deben cuidarse de este demonio. Yo, en efecto, me avergüenzo delante de todos ustedes y no quiero seguir diciendo o escribiendo a su respecto. Fin del primer audio de Evagrio Póntico. Textos de la Filocalia.